Ahí. Así que arrancamos con el ejercicio 2. Uy, esto está muy grueso. Bueno, el ejercicio 2, ¿qué es lo que dice? ¿Quién es tremendo profe? No, sí, lo digo igual a que esté grabando, Alejo García. Si lo tienen de profe en otra materia, vayan con él. Que fuera él el que le copié lo de hacer el 1 y 2. Bueno, entonces, el ejercicio 2 nos da esta base, esas dos bases de los subespacios S1 y S2, y nos piden probar que la unión de esos dos conjuntos es una base de R4. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? Voy a ir copiando lo que tenemos ahí como dato. Tenemos B1, que es igual a 1 menos 2, 1, 1. Después 3, 0, 2 menos 2. Y por último, 0, 4 menos 1. Y esto es base del conjunto S1. Y después tenemos B2, que está formado por 0, 4 menos 1, 1. 0, 4 menos 1, 1. Y por el 5, 0, 3 menos 1. Y esto es base de S2. Entonces, la primera parte, la A, lo que nos piden es decir, o sea, mostrar que B1 unión B2 es base de R4. Primero, anotamos que es B1 unión B2, ¿no? Es el conjunto. De arriba van a ser todos los, o sea, son todos los vectores de los dos conjuntos, pero tenemos repetido el 0, 4 menos 1, 1, así que van a ser 1 menos 2, 1, 1, 3, 0, 2 menos 2, 0, 4 menos 1, 1, y el 5, 0, 3 menos 1. Es decir, en esta parte tenemos lo que es B1 y acá tenemos lo que es B2. Si se repite un vector, no lo escribimos dos veces. Y lo que queremos ver es que ese conjunto es base de R4. Primera observación. Tenemos 4 elementos. Entonces, si tenemos un conjunto de 4 elementos, ¿qué es lo que nos falta ver para ver qué es base de R? Y la dimensión de R4 es 4. Es decir, el cardinal de B1 unión B2
la cantidad de elementos de ese conjunto es 4. Y la dimensión de R4 es 4. Exacto, falta ver que sea LI. Entonces, falta ver que B1 unión B2 es linealmente independiente. Para todos unos, esta parte. Si hay algún 2 que lo diga. Bien. Entonces, bueno, los colgamos y escalarizamos. Tenemos 1, menos 2, 1, 1, 3, 0, 2, menos 2, 0, 4, menos 1, 1, y 5, 0, 3, menos 1. Así que, epa. Acá hacemos fila 2 más 2 veces la fila 1. Acá hacemos fila 3 menos fila 1. Y en la última hacemos también fila 4 menos fila 1. Entonces tenemos la primera fila queda igual, 1, 3, 0, 5. La segunda queda 0, 6, 4, 10. La tercera queda 0, menos 1, menos 1. Ah, quedan números feos esto. Menos 1. Y después tenía que hacer menos fila 1, así que queda menos 2. Y después 0, menos 5, 1. Y acá menos 6. Bueno. Cuestión. Todos confiamos en que si escalarizamos esto, nos van a quedar 4 escalones, ¿no? No, porque le estás restando al 2 el 3. O sea, es 2 menos 3. Todos confiamos en que pasa eso, ¿no? Así no sigo haciendo cuentas, que no son tan necesarias. Conclusión. Entonces, puntitos, 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 cuentas. Llegamos a B1 unión B2 es LI. Entonces, si es LI, es base de R4. Lo que pasó fue que dije que no quería hacer esas cuentas porque son feas. Y si confían en que si escalarizamos eso nos quedan 4 escalones, seguimos. Lo hacen de deberes. Claro, para ver qué es base nos falta ver qué es LI, es decir, nos falta terminar de escalarizar esta matriz y que nos queden efectivamente 4 escalones. Porque como B1 unión B4 tiene 4 elementos y la dimensión de R4 es 4, estas dos cosas coinciden. Entonces, si son linealmente independientes, entonces ese conjunto es base.
si se llegara a pasar de que hay alguno de estos vectores que es combinación lineal de los otros, eso ya no es base. Porque eso generaría un subespacio de dimensión 3 y R4 tiene dimensión 4, entonces como que nos faltaría una pata para poder llegar a todos los vectores de R4. Bueno, entonces, para la parte A, básicamente tenemos que escalarizar esa matriz. Y para la parte B, lo que tenemos es, ¿se cumple que R4 es suma directa de S1 con S2? ¿Qué dicen? 1 por sí, 2 por no. Muy bien, ¿y por qué no? Suma directa, lo vemos acá, en el repasito teórico de la clase pasada. Tenemos que suma directa de ese que ese matriz suma directa si hay una única forma de escribir al vector de ese conjunto como un elemento de S más un elemento de T. Y para que eso pasara, lo que tenía que pasar, valga la redundancia, es que la intersección de S con T fuera vacía. Es decir, este teorema, que es lo que están comentando los compañeros en el chat. Y justamente, acá esta intersección no es vacía. ¿Por qué? Porque las bases comparten un elemento. Comparten el 0, 4, menos 1, 1. Están las dos. Eso significa que van a generar el 0, 4, menos 1, 1. También van a generar las dos al 0, 8, menos 2, 2. Y así. Entonces, S1 intersección S2 es distinto de vacío. ¿Por qué? Porque el 0, 0, 4, menos 1, 1 es una base de S1 intersección S2. También lo podemos ver con que la base de S2 tiene 2 elementos y la base de S1 tiene 3 elementos. Eso significa que, bueno, si sumamos nos da 5. Eso significa que algo se tiene que estar repitiendo si esas dos cosas generan el mismo espacio. Lo explico horrible. Tenemos que la cantidad de elementos de B1 es 3. Y la cantidad de elementos de B2 es 2. Entonces, sin embargo, la cantidad de elementos de B1 unión B2 es 4. Eso significa que acá algo se tiene que estar repitiendo. Y si algo se repite, la intersección no es vacía. Además, queríamos llegar a un espacio de dimensión 4. Entonces, estas dos cosas tenían que tener una dimensión menor. También lo vimos en la clase pasada, que es el último teorema acá. Tenemos que la dimensión de S más T es 4, porque S, o sea, B1 más B2 generan R4. Entonces, dim de B1 más B2 es 4. Y esto tiene que ser igual a la dimensión de B1 más la dimensión
de B2. Perdón. S. B son las bases. Porque B1 genera S1 y B2 genera S2. Menos la dimensión de la intersección de S1 intersección S2. Esto dijimos que es 4. Esto es 3. Y esto es 2. Entonces, era imposible que esto nos diera 0. Que cuando da 0, es el único caso en el que la suma es directa. Y esto es 1. 1 por bien, 2 por dudas. Claro. Bien. Los unos están tímidos. ¿Hay algún 2? ¿Alguien que no haya entendido y quiera repasar? Un extrovertido. Bien. Bueno, voy a cerrar esto. Así que ahora arrancamos con el siguiente práctico, con el práctico 11. Porque los últimos dos ejercicios no tienen mucha gracia y si les hago la parte B del 1 no se quedan con nada pasa. Ay, perdón. Ya vuelvo, ya vuelvo. Ahí. La cosa se pone loca igual en toda la segunda parte de Gal, ¿no? Como que... Ahí ya está con esto. ¿Puedo cambiar de página? O... Disculpe, profe, antes de que Sí. arranque el ejercicio, tengo una consulta y antes de que se me olvide, estaba repasando algunos de los prácticos viejos y me vino la duda de que se me quebró un concepto de si ortogonalidad implica corte perpendicular cuando hablo de rectas o vectores. Eh, que dos rectas sean ortogonales significa que sus vectores directores forman un ángulo de 90 grados. Pero no necesariamente que se corten. No Ok, sé si si era no esa la duda. especifica, sí, sí, si no especifica que se cortan, por más que me diga que dos rectas son ortogonales, no quiere decir que se corten. Claro, significa que vistas hacen, o sea, si la ves desde cierta perspectiva hacen así, pero si la ves desde otra pueden hacer como así. Ya, estaba pensando lo mismo, clarísimo, gracias. De nada. Bien. Bueno, entonces seguimos. Ahora arrancamos con el práctico 11. Por los dos, el práctico 11 tiene como 3 secciones. Esta de concepto y ejemplos de transformaciones lineales. Después habla del núcleo de imagen de una transformación lineal. Y por último, el teorema de las dimensiones. Ahora vamos a ver solo lo de la primera parte. Para la siguiente, capaz que ya vemos las otras dos. O dejamos algo para la clase del miércoles que viene. Creo que es el último práctico, sí, pero no estoy segura.
Sí, no, si les digo les miento. Bueno. Entonces arrancamos con repaso de teórico. En este práctico lo que vamos a ver son transformaciones lineales, así que lo primero que vamos a definir es justamente lo que es una transformación lineal. ¿Qué es una transformación lineal? ¿Alguno se anima a decir que tiene que cumplir o algo por el estilo? Es una función, bien. Así que podemos arrancar así. Primero, para definirnos una función necesitamos definirnos dos cosas. El espacio de partida, que es el dominio, y el espacio de llegada. Y eso los vamos a definir como espacios vectoriales. Así que tenemos B y W y un conjunto de escalares, K, que nos definen un espacio vectorial, espacios vectoriales. O sea, B es un espacio vectorial sobre el cuerpo K y W es un espacio vectorial sobre el cuerpo K. Entonces nos vamos a definir T, que es una TL, una transformación lineal, tal que vamos del espacio B, el dominio, y llegamos al espacio W, el codominio, función que cumple. Tiene que cumplir dos cosas. Voy a abrir el chat de nuevo que lo había cerrado. Por un lado, si tenemos T de U más B, con U y B vectores, vamos a definirnos primero lo que son U y B. Para todo U y B, que pertenezcan al dominio, es decir, a mi espacio de partida, se tiene que cumplir que la transformación de U más B sea igual a la transformación lineal de U más la transformación lineal de B. Y después, lo otro que tiene que cumplir es algo parecido, que para todo B en el espacio de llegada se tiene que cumplir y alfa perteneciente al cuerpo de escalares se tiene que cumplir que la transformación de alfa por B sea igual a alfa por la transformación de B. Esas son las dos cosas que tiene que cumplir una transformación para ser una transformación lineal. Y vamos con una observación sobre estas dos cosas. Siempre de los siempre T de 0, vamos a llamarle el 0 del espacio de partida, del dominio, se mapea, es decir, llega al 0
del espacio de llegada, del codominio. Exacto. Guarda similitudes con las condiciones para espacios y subespacios. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Y lo vamos a ver con el primer ejercicio este. Vamos a hacer el 1A. Lo que nos dicen es, en los siguientes casos determinar si la función t es una transformación lineal. Y entonces acá nos dan t, que parte de R3 y llega a R2, definida de esta forma. Entonces tenemos t de que va de R3 y llega a R2, tal que t de x y z es igual a y menos x, y la segunda entrada va a ser z más i. Y lo que queremos ver es si eso es o no es una transformación lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer ver? Si se cumplen las condiciones 1 y 2. Entonces, vamos a primero ver si se cumple la primera. Entonces, lo que nos tenemos que definir son dos vectores genéricos de R3. Entonces decimos, tomamos x y z y otro, que vamos a ponerle x' y prima, z', los dos pertenecientes a R3. Entonces queremos ver que la transformación de la suma de esos dos vectores sea igual a la transformación de uno más la transformación del otro. Entonces planteamos la transformación de x y z más x' y prima z'. Entonces, esto va a ser igual a la transformación de x más x' y más y prima y z más z'. No sé por qué estoy poniendo doble paréntesis acá, no es necesario. Entonces, ahora, ¿qué hago? Aplico la definición de la transformación. Es decir, esto me va a devolver un vector de R2, donde la primera coordenada va a ser lo que está acá menos lo que está acá. Entonces vamos a tener en la primera coordenada y más y prima menos x más x'. Y en la segunda coordenada va a ser lo que está en la tercera coordenada más lo que estaba en la segunda. Es decir, vamos a tener z más z' más y más y primo. ¿Alguna duda hasta acá? Sí. ¿Cuál es la duda? ¿O el sí venía de antes? No. Eso que hiciste. O sea, ¿por qué estamos planteando esto si no? Está, lo último, esto. Lo que hice fue plantear la definición de t. T lo que nos dice es, tenés un vector x y z
llamémosle a esto va a ser nuestro nuevo X, esto va a ser nuestro nuevo Y, y esto va a ser nuestro nuevo Z. Entonces, en la primera coordenada de nuestro vector de R2, sumamos lo que tenemos acá, y le restamos lo que tenemos acá. Entonces vamos a hacer Y más Y' en este caso, menos X más X'. Y en la segunda coordenada, tenemos que aplicar esta parte de la transformación. Entonces hacemos lo que está en la tercera coordenada Z, más lo que está según Y. Entonces hacemos Z más Z', más Y más Y'. Ahí quedó más claro. ¿Sí? Está. Bien. No hay que. Bien. Vamos a borrar todo este rayerío. Bueno, está. Hay rayas que no puedo borrar. Quedarán ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer ahora? Separar las cosas que dependen de Y. O sea, separar las cosas de las que dependen de las variables con prima de las cosas que no dependen de las variables con prima. Es decir, las cosas que dependen de X y Z de las cosas que dependen de X' y prima y Z'. Entonces, nos redefinimos el vector acá. Y lo que vamos a tener es, podemos reescribir esto con Y menos X más Y' menos X'. Y la segunda entrada puede ser Z más Y más Z' más Y'. Acá lo único que hice fue esto que teníamos acá, escribirlo cambiando de lugar cosas. Y ahora, esto lo podemos escribir como una suma de vectores. Es decir, esto lo podemos tomar como un vector y esto lo podemos tomar como el otro. Entonces, ¿qué vamos a tener? Y menos X con Z más Y sumado a Y' menos X' y a la segunda coordenada Z' más Y'. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguna duda con estos pasos? Bien. Entonces, ¿a qué llegamos? Esta, si vemos la definición de la transformación lineal, esta es la transformación de X y Z. Y esta otra es la transformación de X' y' Z'. Entonces llegamos a que la suma de esos dos vectores, que la transformación de la suma de esos dos vectores, es igual a la transformación de la suma de un vector más la transformación de la suma del otro. Es decir, esto es igual a t de x y z más t de x' y z'. Entonces vimos que cumplimos la primera condición. Acá preguntaron por qué unía así los vectores. Porque la idea es llegar a esto de acá. Entonces quiero que las cosas que dependen de X' me queden por un lado y las cosas que dependen de X y Z por el otro. Bien. Entonces ahora lo que nos falta ver para ver que sea una transformación lineal es ver la segunda propiedad. Es decir, que si tenemos alfa por B, eso es igual a alfa por la transformación de B. Entonces, ahora nos tomamos un alfa perteneciente a los reales y un X y Z cualquiera perteneciente a R3. Entonces, lo que queremos ver es que T de alfa por X y Z sea igual, o sea, que puedo sacar el alfa para afuera, básicamente.
Entonces, esto sería la transformación de alfa X, alfa Y, alfa Z. Y una vez que lo tenemos escrito así, podemos venir y aplicar esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ahora lo que vamos a tener es, no quería abrir. Ahí. Vamos a tener alfa Y menos alfa X, es decir, lo que está en la segunda componente menos lo que está en la primera, y en la segunda componente de la respuesta, de la transformación, vamos a obtener alfa Z más alfa Y. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sacar de factor común alfa. Entonces tenemos acá alfa por Y menos X y alfa por Z más. Entonces, si tenemos al alfa multiplicando las dos componentes, lo podemos sacar para afuera y decir que está multiplicando todo el vector. Entonces ahora tenemos alfa por Y menos X y a la segunda componente Z más Y. Y esto de acá es la transformación de X y Z. Entonces otra vez llegamos a que esto es igual a alfa por la transformación de X y Z. Entonces pudimos sacar el alfa para afuera. ¿Eso qué significa? Que T es una transformación lineal, porque se cumplió que podemos sacar el alfa y que la suma nos da la suma de las transformaciones. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Uno por bien, dos por dudas? Bárbaro. Bien. Ahora, otra propiedad que tenemos con estas cosas, volvemos al repaso de teórico, hoy estamos yendo y viniendo. Es que si tenemos dos transformaciones lineales, S que va de B a W y la otra transformación, T, que va de B a W, y tenemos que A, que se forma como B1, B2, hasta B sub n, es una, es una base del espacio de partida va a pasar que S es igual a T, es decir, son la misma transformación, sí y solo si las transformaciones de los elementos de la base pasados por S son iguales a las transformaciones de los elementos de la base pasados por T. Es decir, nos pasamos B1 por S y B2 por T y nos dan iguales, después nos pasamos B2 por S y B2 por T y nos dan iguales, y así, siempre 2 a 2, o sea, tienen que ser el mismo vector de la base, el que estamos mirando. No vale hacerlo con B1 contra B2. Si todos los elementos de las bases son iguales, entonces la transformación sí o sí tiene que ser la misma. S y T son la misma transformación. Y esto entonces tiene que ser para todo I de 1 hasta N.
Es decir, agarro todo este conjunto y lo paso por la transformación, y después agarro todo este conjunto y lo paso por la transformación, y tenemos que llegar al mismo resultado. ¿Alguna duda con esto? 1 por, ¿se entendió? 2 por, lo vuelvo a explicar. Dos. Bien. Por ejemplo, tenemos una transformación S que va de R2 a R. Y una transformación T que también va de R2 a R. Tenemos como conjunto A la base, el 0, 1 y el 1, 0. Entonces, para que S y T sean iguales, lo que tiene que pasar, lo que nos dice esta propiedad, es que S de 0, 1 tiene que ser igual a T de 0, 1. Y además tiene que pasar que S de 1, 0 tiene que ser igual a T de 1, 0. Si pasan estas dos cosas, entonces S es igual a T. Es decir, son la misma transformación. Y siempre tiene que ser con los elementos del espacio de partida, es decir, de mi dominio. ¿Qué? Borramos esto. Y por último, antes de seguir, vemos un teorema que nos dice, otra vez, tenemos B y W, espacios vectoriales sobre el cuerpo K, y tenemos tenemos A, que es un vector B1 hasta B sub n, es una base de B. Y después tenemos W1 hasta W sub n. Acá lo importante es que sean la misma cantidad de elementos acá y acá. Es decir, esta n tiene que ser esta n. Esto que está incluido en lo que va a ser nuestro espacio de llegada en W. Entonces, va a existir una única, que existe una única, lo denotamos así, tipo existe y signo de exclamación. Una única transformación lineal T que vaya de B, nuestro espacio de llegada es B, y nuestro espacio de partida es B, y nuestro espacio de llegada es W, tal que T de B sub I es igual a W sub I. Es decir, nos definimos una base del espacio de partida. Y nos definimos tantos elementos como la dimensión de ese espacio de partida en el espacio de llegada. Entonces va a existir una única transformación lineal que me corresponda los elementos de esa base con los elementos de ese espacio W al que quiero llegar. Y esto entonces... para todo y perteneciente a 1 hasta... no es tanto una biyectividad, sino lo que te estás diciendo es, me agarro n elementos del espacio W de llegada. Entonces,
si me defino que para los elementos de la base, al pasar la transformación, tienen que ser iguales esos W, entonces voy a tener una única transformación lineal. Biyectividad sería si W y B tienen el mismo espacio y si esto además, o sea, si puedo ir y volver, que no necesariamente es lo que está pasando acá. Epa, ¿qué pasó? Yo solo quería bajar. Entonces vamos a ver el ejercicio. Arrancamos con el 2. Vamos a hacer el 2B y después hacemos el 2A. Porque el 2B es una aplicación directa de esto de acá arriba. Si visto así no se entendió mucho, espero que ahora con el ejercicio se agarre una idea de qué es lo que quise decir con esto. Entonces tenemos ejercicio 2, parte A. Entonces, en este ejercicio lo que nos dan es una transformación de R3 a R3 y nos dicen que la transformación del 1, 0, 0 va al 2, 1, 0, la transformación del 1, 1, 0 va al menos 1, 2, 3 y la transformación del 1, 1, 1 va al 0, 0, 1. Entonces tenemos que ver si existe una única transformación lineal que verifique esas condiciones. Entonces vamos a anotar esos datos. Primero tenemos T del 1, 0, 0, que es el 2, 1, 0. Después, T de 1, 1, 0, que llega al menos 1, 2, 3. Y por último, tenemos que T del 1, 1, 1 no llega al 0, 0, 1. Y me faltó poner que T va de R3 a R3. ¿Este es el A o el B, profe? Ah, este es el B, gracias, perdón. Uy, se me borró todo. T de R3 a R3, tal que pasan estas tres cosas. Eso es lo que nos da la letra del ejercicio. Entonces nos preguntan si hay una única TL que es para que cumpla estas condiciones. Entonces, lo que tenemos que ver para ver si hay una única transformación lineal efectivamente que cumpla esas condiciones es ver si estamos en las hipótesis de este teorema. Primero lo primero. B y W, espacios vectoriales sobre K. En este caso, B es R3. Y W también es R3. Los dos son espacios vectoriales. Tuki. Y después nos piden tener una base. Y en la tesis lo que vamos a ver es que esa base la vamos a pasar por la transformación lineal. Entonces, los elementos de la base que vamos a querer ver si es base o no son el 1, 0, 0, el 1, 1, 0 y el 1, 1, 1. Entonces tenemos
1, 0, 0, 1, 1, 0 y el 1, 1, 1. Pregunta, ¿esto es base de R3? 1 por sí, 2 por no. Son LI y son 3. Que es lo importante también. O sea, las dos cosas. Como estamos en R3 que tiene dimensión 3, tenemos que tener 3 vectores que sean linealmente independientes. Entonces esto es base de R3. Entonces, esto es base de nuestro dominio. Y tenemos el conjunto después de elementos del codominio, es decir, del espacio de llegada. Que en este caso, los elementos del espacio de llegada, acá estoy cambiando los colores, vamos a usar los mismos colores que puse ahí. Para B, para las cosas que están en el dominio usamos el amarillo, y para las cosas que están en el codominio usamos el verde. Así que tenemos un conjunto que es el 2, 1, 0, menos 1, 2, 3, y 0, 0, 1, tales que están incluidos en R3, que a su vez es W. Si esto no fuera una base, no necesariamente se tiene que cumplir esto. O sea, ahí se separa en casos, lo anoto al final, pero básicamente si el conjunto A es linealmente independiente, pero no es base, al pasar las transformaciones por esos vectores, puede definir infinitas transformaciones. Es decir, o sea, lo vemos mejor cuando lo escriba al final de la clase, que vamos a hacer una observación después de hacer este ejercicio. Pero está buena la pregunta. Bien, entonces, conclusión. ¿Qué es lo que está pasando? Nos dieron una base del dominio, estamos acá, y nos dieron un subconjunto del codominio, del espacio de llegada. Y nos hacen corresponder a cada vector, que lo pasamos por esa transformación, y nos da WI. Entonces, aplicando esto de acá, va a existir, por el teorema, una única transformación lineal. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Unos por bien, dos por dudas? Tímidos, sí, tímidos. Disculpa, profe, Sí. ahí, ahí me queda una duda. Cada WI y cada VI tiene que ser distinto, ¿no? Es decir, si yo tuviera un vector 1, 0, 0 y otro 1, 1, 0 y les corresponde el mismo W, eso ya no cumple. Déjame pensar. No necesariamente. Pueden ser iguales. O sea, si yo tengo transformación de 1, 0, 0 y transformación de 1, 1, 0 y los dos dan 2, 1, 0, eso sigue siendo una transformación. ¿Puede todavía ser una transformación lineal? Eh, si lo pensás, no. Creo que no. Ahora, entró en la duda, lo tendría que pensar.
pero lo podemos... No. Lo podemos pensar para una variable. Tenemos t de 1 igual a 2 y t de 2 igual a 2. Eso me puede definir una transformación lineal. Es la consulta. Para. Claro, acá si fuera una transformación lineal tendría que ser ay, quedé medio en blanco ahora. Lo pienso para el miércoles y se los digo el miércoles. Creo que en principio tienen que ser distintos. Pero se los confirmo el miércoles. Pero, bueno. Ahora vamos a ver la segunda parte de este ejercicio. Que lo que nos dice es, si es afirmativa, entonces hallar la transformación del 3, 2, 1. Es decir, ¿qué es lo que queremos hallar? T de 3, 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer acá? Y acá es en donde entra el juego la idea de coordenadas que habíamos visto en la clase pasada, o la anterior, ya no me acuerdo. Y es que vamos a aplicar linealidad. Entonces, nosotros podemos escribir al 3, 2, 1 como combinación lineal del 1, 0, 0, 1, 1, 0 y el 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque son base de nuestro espacio de llegada. Entonces, podemos escribir al 3, 2, 1 como alfa por el 1, 0, 0 más beta por el 1, 1, 0 más gamma por el 1, 1, 1. Y a esto le podemos aplicar la transformación lineal. Entonces, nos va a quedar que t de 3, 2, 1 va a ser la transformación de alfa por el 1, 0, 0 más beta por el 1, 1, 0 más gamma por el 1, 1, 1. Y si se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada, alfa, beta y gamma son las coordenadas del 3, 2, 1 en esta otra base. Y aplicando la linealidad de la transformada, lo que podemos hacer es separar las sumas. Sí, es decir, si tenemos cosas que se suman, separar esas sumas como las transformaciones. Es decir, aplicamos la 1 y nos queda que esto es t de alfa por el 1, 0, 0 más t de beta por el 1, 1, 0 más t de gamma por el 1, 1, 1. ¿Y ahora qué es lo que podemos hacer? Aplicar la segunda y sacar estos alfa, beta y gamma para afuera. Entonces, nos queda alfa por t del 1, 0, 0 más beta por la transformación del 1, 1, 0 más gamma por la transformación del 1, 1, 1. Y acá esto ya nos quedó de forma genérica, porque
Alfa, beta y gamma son las coordenadas, en particular del 3, 2, 1, que las tendríamos que hallar. Pero si cambiáramos el 3, 2, 1 por otro vector, alfa, beta y gamma nos cambiarían. Es decir, que el método para hacer esto es siempre el mismo. Es encontrar las coordenadas del vector en la nueva base y después multiplicarla por cada uno de los vectores a los que están asociados esos valores. Exacto, los encontramos escalarizando. En este caso es bien fácil porque alfa, beta y gamma van a ser el 1, 1, 1. O sea, si sumamos el 1, 0, 0 con el 1, 1, 1 con el 1, 1, 1, nos dan el 3, 2, 1. Es decir, en este caso, alfa es igual a 1, beta es igual a 1 y gamma es igual a 1. ¿Eso es claro para todos o quieren que lo explique más? Más unos y doses, dos. Sí, hablando de la matriz ya te queda escalarizado. Entonces ya te va a quedar cuánto vale 1 y ahí vas despejando los otros, pero 2. Lo que tendríamos que hacer acá es armarnos este sistema. Este sistema, ¿cómo lo armamos? Colgando los vectores. Entonces nos queda el 1, 0, 0. Esto va a ser todo lo que esté multiplicando al alfa. Después, beta va a ser 1, 1, 0. Y esto va a ser lo que esté multiplicando al beta. Y después 1, 1, 1. Y eso va a ser lo que esté multiplicando a gamma. Y eso, igualarlo a 3, 2, 1. Entonces, esto ya está escalarizado. No tenemos mucha más cosa que hacer. De acá sacamos que gamma tiene que ser igual a 1. De la segunda sacamos beta más gamma igual a 2, pero sabemos que gamma es igual a 1. Entonces beta es igual a 2 menos gamma, que es igual a 1. Y de la tercera tenemos alfa más beta más gamma igual a 3. Entonces perdón. Alfa, acá escribí 2 veces gamma. Alfa, y acá tenemos. Entonces, alfa es igual a 3 menos beta menos gamma. Pero beta es 1 y gamma es 1. Entonces alfa es 1. Entonces, lo que llegamos es... ¿Y estos pasos de acá quedaron claros para todos? ¿Uno por sí, dos por no? Bien. Entonces llegamos a cuánto a cuánto tiene que valer la transformación del 3, 2, 1. Es decir, t de 3, 2, 1 es igual a la transformación del 1, 0, 0 más la transformación del 1, 1, 0 más la transformación del 1, 1, 1. Y acá lo que nos decían era la transformación del 1, 0, 0 es 2, 1, 0. Entonces, esto de acá es el 2, 1, 0. Este es el menos 1, 2, 3. Y este es el 0, 0, 1. Entonces llegamos a que esto tiene que ser 1, 3, 4. 1 por, ¿quedó claro cómo hacer este ejercicio? 2 por dudas.
Acá lo que hice fue, ya sé que alfa, beta y gamma valen esto, esto y esto. Entonces tengo que la transformación del 3, 2, 1 es sumar simplemente la transformación del 1, 0, 0 más la transformación del 1, 1, 0 más la transformación del 1, 1, 1. Entonces, arriba por letra me habían definido cuánto valía la transformación del 1, 0, 0, que era 2, 1, 0. Está acá. Después me habían definido cuánto valía la transformación del 1, 1, 0. Y es este número de acá, este vector de acá. Y después me habían definido cuánto valía la transformación del 1, 1, 1, que es esto de acá. Entonces, simplemente para obtener la transformación del 3, 2, 1, tengo que sumar esos tres vectores. Porque ya tenía cuánto valían alfa, beta y gamma, que eran 1. Por eso los sumo nomás. No hay qué. Si alfa hubiera sido 2, lo que tenía que hacer era multiplicar 2 por este vector. Entonces iba a tener acá 2 por la transformación del 1, 0, 0. Entonces en vez de sumar el 2, 1, 0, hubiese sumado el 4, 2, 0. Bien. Bueno. Claro, es que en realidad la propiedad de sacar para afuera la usamos para pasar de acá a acá. De este renglón a este, usamos la propiedad de sacar para afuera lo que está multiplicando el vector. Bien. Ahora hacemos el 2A. Sí, el 2A. Lo que podemos hacer es hallar la transformación, que en realidad es lo mismo, pero con otras cosas. Hallar la transformación genérica de estos vectores. Es decir, hallar t de x y z. Para hallar t de x y z, ¿era una parte del ejercicio eso? No. Pero para el otro sí va a ser y hay que hacer exactamente lo mismo que acá. Hay que hallar la transformación de x y z. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hallar las coordenadas. Es decir, el primer paso es hallar las coordenadas de x y z en la base que nos dan. Es decir, en la base 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Entonces vamos a tener que hacer el mismo sistemita que hicimos arriba. Colgamos estos vectores y tenemos 1, 0, 0. Después 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Esto igualado al x y z. Es decir, lo que está acá va a ser alfa, lo que está acá va a ser beta, y lo que está acá va a ser mi gamma. Y lo que podemos hacer, en vez de volver para atrás como hicimos hoy y rearmarnos el sistema en función de alfa, beta y gamma, podemos hacer acá, de este lado, aparecer la matriz de identidad. Entonces,
lo que hacemos para eso es, acá, queremos que acá haya un 0, porque acá ya tenemos la matriz escalarizada, entonces lo único que queremos hacer es hacer aparecer ceros por acá. Para anular estos dos, hacemos como quieran, en realidad es lo mismo. Estos son dos pasos. Pero sí, también es para mostrar otro método. O sea, despejar y esto es exactamente lo mismo. Para hacer aparecer ceros acá, lo que podemos hacer es fila 1 menos fila 2. Y para hacer aparecer un 0 ahí, hacemos fila 2 menos fila 3. Entonces obtenemos 1, 0, 0. Acá esto se me anula, me queda 0, 0. Y acá me va a quedar x menos y, porque le tengo que restar esta fila. Después acá tenemos el 1, 0. Y acá vamos a tener y menos z. Y acá tenemos el 0. Y acá tenemos un 1. Y el z nos quedó igual, es decir, la fila 3 no la tocamos. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? A que alfa tiene que ser igual a x menos y. A que beta tiene que ser igual a y menos z. Y a que gamma tiene que ser igual a z. ¿Alguna duda hasta acá? Uno por vamos bien, dos por dudas. Bien. Entonces, llegamos a que podemos escribir al x y z como x menos y por el 1, 0, 0. Más y menos z por el 1, 1, 0. Y después más z por el 1, 1. Eso fue lo que llegamos haciendo esto de acá. Entonces ahora, a todo esto, de los dos lados aplicamos la transformación lineal. Hacemos t de x y z, va a ser la transformación lineal de toda esa suma. Y ahora podemos aplicar. Esto es un numerito, esto es un numerito, y este es un numerito. Podemos aplicar la linealidad y lo que obtenemos es que esto es x menos y por la transformación del 1, 0, 0. Acá ya apliqué la propiedad 1 y 2 al mismo tiempo. Si voy muy rápido me dicen y hago un paso intermedio. Después y menos z por la transformación del 1, 1, 0. Y por último z por la transformación del 1, 1, 1. Este paso quedó claro para todos. 1 por bien, 2 por dudas. Bien. Y nosotros ya sabíamos cuánto vale la transformación del 1, 1, 1, del 1, 0, 0. Que era 2, 1, 0. A ver si lo copié bien. 2, 1, 0. Después sabemos cuánto vale esto, que es menos 1, 2, 3. Y sabemos cuánto vale esto, que es el 0, 0, 1. Entonces, lo sustituimos. Y obtenemos x menos y por el 2, 1, 0 más y menos z por el menos 1, 2, 3 más z por el 0, 0, 1. Y ahora lo único que hay que hacer es desarrollar. Entonces, en el primer vector lo que obtenemos es
2x menos 2y. En la segunda entrada, x menos y. En la tercera, 0. Después, más z menos y. 2y menos 2z. Y después 3y menos 3z. Y después el último vector es 0, 0, z. Algo de la matriz. Ay. ¿De esto? Para formar la identidad, sí. Yo lo que quise hacer fue agarrar, tomar un 0 acá. ¿Era esa tu duda? Entonces, para formar ese 0, lo que tengo que hacer es agarrar esta fila y restarle la de abajo. Porque solo me anularía, o sea, acá tengo ceros, entonces estas entradas no me las cambio. No sé si esa era la duda. No sé muy bien cuál era la duda. O sea, acá el resultado de esto va a ser 0 menos 0, así que esto me queda 0. El resultado de esta va a ser 1 menos 0, y el resultado de la última entrada va a ser 1 menos 1. Entonces acá tengo un 0, que era lo que quería para formar la identidad. Queda un 1 en la diagonal, pero yo quiero ese 1 en la diagonal. Capaz que la confusión es con la fila de arriba. Para la fila de arriba, como tengo un 1 acá y un 1 acá, lo que hice fue restarle esta fila. Bien. Entonces seguimos y lo único que queda acá es juntar todo. Entonces nos va a quedar. En la primera entrada tenemos que sumar 2x menos 2y con z menos y, con nada. Así que tenemos 2x menos 2y se suma con este menos y, entonces tenemos menos 3y más z. En la segunda entrada tenemos que sumar esto con nada. Así que tenemos x más y menos 2z. Y en la última entrada sumamos nada con... Ahí vamos a cambiar de color. Nada con 3y menos 3z con z. Entonces en la última entrada nos queda 3y menos 2z. Y esta llegamos a una expresión genérica para la transformación lineal a partir de obtener elementos de la base. Y efectivamente, estos dos podían ser iguales, que fue la duda que me hizo el compañero hoy. Si eran iguales, igual podíamos definir esto. Si, por ejemplo, esto fuera el 0, 0, 1. Nos quedaba también una transformación lineal. Este es el ejercicio 2b. Solo que esto no lo pedía el 2b. Es algo extra. ¿Dudas hasta acá? 1 por vamos bien, 2 por dudas. Bien. Y antes de irnos, que ya estamos en hora,
unas observaciones que fue lo que me preguntó el compañero hoy. Profe, igual en el 3A habría que hacer algo parecido a esto, ¿no? O Sí, el poner 3A acá. es lo mismo. Es tal cual, eso. Te definís cómo sería un No, vector el general. 3A digo yo. Ah, 3A, perdón, me confundí. En los siguientes casos, hicimos el 3A. O sea, hicimos el 2B y el 3A. Porque son los mismos vectores, ¿no? Ah, no, no son los mismos vectores, tenés una base distinta. Está. Ah, pero Pero es hacer básicamente lo lo mismo. mismo. Ahí va. Entonces, como observaciones, si tenemos que A es una base del dominio, entonces eso nos define, es decir, si pasamos T por todos los elementos del conjunto A, lo voy a definir como pasamos todo el conjunto por la transformación, es decir, hacemos T de B1, T de B2, T de B3, T de coso. Esto nos define una única TL. Después, si A es linealmente independiente, pero no es base del dominio, es decir, era el caso que preguntaba el compañero hoy de se repiten elementos, por ejemplo. Entonces, en vez de tener acá como elementos de llegada el 210, el -123 y el 001, en vez de tener teníamos otra vez al 001. Pueden pasar dos cosas. ¿Okay? Esto lo que va a hacer, entonces, me va a definir infinitas transformaciones lineales. Es decir, no me va a especificar una transformación lineal en particular, sino que va a definir como un conjunto de transformaciones lineales. TDA entonces define infinitas transformaciones lineales. ¿Por qué? Porque no vamos a poder escribir a las coordenadas alfa, beta y gamma de forma específica, sino que van a quedar con grados de libertad. Después, si tenemos que A es un generador, odio que me haga las formas tipo... A es un generador del dominio. Y A es LD, porque si fuera un generador del dominio y fuera LI, estaríamos en el primer caso en el que es base. A es LD. Entonces, claro, sería una cosa así. Entonces no tenés algo específico para la transformación, sino que podés definirte infinitas transformaciones que sean de una forma general. Entonces, si tenés que A es un generador del dominio y A es linealmente dependiente, pueden pasar dos cosas en este caso.
que TDA defina una única transformación lineal o que no defina ninguna. Ah, esto no se entiende que es, si es un símbolo de infinito, vamos a hacerlo más lindo. Bueno, no sé si quedó más lindo, pero es un símbolo de infinito. Y por último, un ejemplo de esto lo vemos en la clase que viene porque ya estamos en hora, pero termino de anotarlo. Si tenemos que A es LD y no genera el dominio, entonces no nos va a definir ninguna transformación lineal. Perdón, al revés. Porque podemos, entonces ahí TDA puede definir define infinitas transformaciones lineales, es decir, podemos estar en este caso o no define ninguna. Y para ver ejemplos de esto, van a tener que venir al próximo capítulo, es decir, a la próxima clase. Va a quedar más claro en la próxima clase. Puede definir incluso sin ser LI, no ser generador, porque podés estar en un caso así, en el que no es base, pero el otro elemento, es decir, podés tener como elementos el 1, 0 y el 2, 0. Y siempre y cuando te definan cosas coherentes, te pueden definir infinitas transformaciones lineales. Bueno. Entonces, nos vemos la próxima. Y de